Hola, eh, damos la bienvenida a todos y todas los que nos están sintonizando por el Facebook Live de Fundación Senda Darwin. Mi nombre es Scarlett Barra, periodista encargada de comunicación de la ciencia del Instituto de Ecología y Biodiversidad, desde la Estación Biológica Senda Darwin, ubicada en Ancud, en el archipiélago de Chiloé. Em, Les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a este grupo de trabajo Biodiversidad y Nueva Constitución, una iniciativa de la Fundación Senda Darwin en el marco de su programa de educación ambiental Conciencia Ciudadana, con la colaboración del Instituto de Ecología y Biodiversidad y la Fundación Omora desde Isla Navarino, región de Magallanes. Este es un espacio de trabajo y reflexión que nació luego del estallido social en octubre del 2019, cuando la mayoría de los chilenos y chilenas nos comenzamos a cuestionar las desigualdades que existen en este país, la profunda crisis socioambiental que estamos viviendo debido a este crecimiento económico que se basa en la explotación de los recursos naturales y como consecuencia la degradación de los ecosistemas. A partir de este estallido comenzaron a surgir diversas demandas en las que nace la necesidad de tener una nueva constitución, mayor justicia social y ecológica, y una constitución que garantice la conservación de la biodiversidad. Así surge este grupo de trabajo que tiene dos objetivos. El primero es generar una propuesta técnica con bases jurídicas, ecológicas y filosóficas que nos ayuden a garantizar la conservación de la diversidad biológica y cultural en la nueva constitución. Y el segundo objetivo es comunicar y educar y generar conciencia pública respecto al valor de la diversidad biocultural para el buen vivir de los habitantes de los diversos territorios de Chile. Este grupo de trabajo está integrado por científicos y profesionales del Instituto de Ecología y Biodiversidad, conformado por Ricardo Rossi, filósofo biólogo del IED, Mariela Núñez, que está aquí presente. Hola Mariela, ella es ecóloga de ecosistemas terrestres del IED y directora de la Fundación Senda Darwin. Salvador Millaleo, abogado. Tamara Contador, bióloga y ecóloga, ella es una de las expositoras de hoy. Eh, Jaime, biólogo marino de la Universidad de Magallanes. Cristian Frene, ecólogo, ecohidrólogo, y yo, periodista del IED y la Fundación Senda Darwin. Desarrollaremos 6 sesiones de trabajo. Hoy nos encontramos en la cuarta sesión. Ya discutimos los aspectos jurídicos con Salvador Millaleo, los fundamentos ecológicos con Mariela Núñez y el agua en los ecosistemas con Cristian Frene. Hoy teníamos una exposición a cargo de 2 investigadores. Lamentablemente, uno de los expositores tuvo un problema de salud que le hizo imposible estar presente. La exposición estaba compuesta de 2 partes. Hoy abordaremos la parte de la biodiversidad desde el río hacia el mar, a cargo de Tamara Contador. Reflexionaremos en torno a nuestras percepciones de cómo cohabitamos en los ecosistemas marinos costeros, tomando especial consideración en deltas y desembocaduras de ríos. La parte de los ecosistemas marinos la abordaba Jaime, que le damos un saludo por si nos está viendo, y eso lo vamos a agendar para una próxima sesión, para que no nos perdamos esa parte muy importante. Ahora les voy a presentar a la expositora Tamara Contador Mejías. Ella es bióloga con un doctorado en ciencias biológicas de la Universidad de North Texas. Actualmente es investigadora asociada y académica de la Universidad de Magallanes y trabaja como coordinadora de investigación del Parque Omora en la isla Navarino, donde vive junto a su familia. Además es investigadora asociada del Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores, Invasal. Se ha dedicado a trabajar en estudiar los impactos del cambio ambiental global en los ecosistemas de agua dulce, subantárticos y antárticos, principalmente enfocándose en cómo el cambio global afecta a los invertebrados acuáticos desde el punto de vista de sus adaptaciones. También ha trabajado desde el año 2009 en educación y conservación biocultural, buscando formas de contribuir a la conservación biocultural de los ecosistemas subantárticos y de sus habitantes, sus hábitos y sus hábitats.
En este contexto ha trabajado viendo cómo se puede integrar las ciencias ecológicas con la ética ambiental y así lograr contribuir a una valoración de la biodiversidad, particularmente de los invertebrados por sí mismos, más allá de su valor instrumental o su valorización como un recurso para nosotros, sino más bien cómo podemos cuestionarnos cómo valoramos la diversidad y en las otras formas de vida diferentes a los humanos. Hecha la presentación, saludo a Tamara. Tamara, Hola, Scarlett, muchas hola. gracias. Ujú. Y bueno, te escuchamos con la exposición. Ya, muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Ya. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, de este grupo de trabajo que hemos estado realizando. Eh, es una instancia muy importante para que podamos realizar diálogos y pensar y reflexionar acerca de cómo queremos nuestra nueva constitución y cómo vemos eh, la vida, otra que humana, en esta nueva constitución. Entonces, bueno, hoy día yo voy a conversar un poco acerca de la biodiversidad desde el río hacia el mar. Eh, lo que yo hoy día voy a hablar está bien ligado a lo que habló Cristian em, durante la sesión anterior. Entonces vamos a hacer un viaje desde el nacimiento de los ríos hacia las desembocaduras, viendo un poco quiénes son los habitantes de estos ecosistemas, los habitantes particularmente invertebrados, cuál es su importancia, cuáles son sus hábitos y en qué hábitat se pueden encontrar y cómo este conocimiento acerca de estos pequeños habitantes nos puede dar luces de cómo también pensar a los ríos o las cuencas y sus desembocaduras en la transición hacia los ecosistemas marinos dentro de la Constitución. Entonces, para hacer un poco de resumen, esto lo habló Cristian también, me gustaría contarles un poco acerca del agua y los ambientes de agua dulce, el agua en el planeta. Nosotros sabemos que casi el 98% del agua en el planeta corresponde al agua salada o el agua que se encuentra en los mares y solamente el 2,5% es el agua dulce. Y dentro de este porcentaje tan pequeñito de agua dulce, el agua superficial o el agua que está disponible para nosotros, las personas, o para los otros organismos que habitan en la superficie es solamente el 0,3%. Entonces, verdaderamente es un porcentaje muy bajito y como contaba Cristian eh, en su sesión anterior, en la sesión anterior, tenemos que abrir los ojos y ver cómo nos relacionamos con el agua. Por ejemplo, el 50% de los cauces de todos los ríos del planeta han sido alterados y el 80% de los humedales se han perdido también. Entonces, estos son datos súper fuertes e importantes para que podamos pensar y considerar el agua y sus habitantes. Eh, a modo de resumen también de lo que contaba Cristian, los ecosistemas de agua dulce albergan una biodiversidad desproporcionadamente alta en relación con la superficie de la Tierra. Eh, Dentro de estos ecosistemas existe una gran biodiversidad de plantas, de animales, de microorganismos, en donde, y estos animales y plantas y con sus interacciones ayudan a mantener la calidad de las aguas. Estos ecosistemas están íntegramente influenciados por la matriz terrestre en la que se encuentran y la unidad de manejo se considera como la cuenca hidrográfica. Todo esto también amo un poco de resumir lo que contaba Cristian y vincularlo con lo que hoy día les voy a contar. Eh, entonces, cuando pensamos en los ecosistemas de agua dulce y cómo se relacionan con los ecosistemas marinos, eh, debemos pensarlo como un continuo desde el nacimiento de los ríos hasta sus desembocaduras y cómo el nacimiento de un río y todos sus procesos van a influenciar a los ambientes marinos costeros también. Em, y en estos continuos o en estos gradientes de biodiversidad
a lo largo de estos ecosistemas nos encontramos con una gran diversidad de habitantes diferentes, invertebrados, nosotros las personas, aves, por ejemplo, plantas, que son muy importantes. Acá hay algunos ejemplos en esta diapositiva de algunos habitantes de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. Este gráfico es solamente para mostrar un ejemplo de un gradiente altitudinal en donde se ve que los ecosistemas van cambiando desde el nacimiento de un río hasta su desembocadura y no están separados, o sea, todos los procesos que ocurren desde el nacimiento hasta la desembocadura van a estar vinculados a través de los procesos de los ciclos de nutrientes y también de la diversidad de los invertebrados u otros animales y formas de vida que ahí habitan. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una foto de un río, solamente como para mostrar, y de una desembocadura. Estas fotografías son del río Róbalo, en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, en Puerto Williams, y el río Róbalo es el río que aporta el agua bebestible para la ciudad de Puerto Williams. Entonces, nosotros tenemos una relación directa con este río y con su desembocadura. Y no solamente con el río en sí, sino que con sus habitantes. Y nosotros también somos habitantes de este río. Y lo que les quiero contar hoy día particularmente es acerca de quiénes son los habitantes de estos ecosistemas, pero me voy a enfocar en los habitantes menos conocidos, los que menos llaman la atención quizás, y se conocen como macroinvertebrados bentónicos, o son pequeños animalitos invertebrados que viven en el fondo de los ríos, en el hábitat que se conoce como bentos, y son insectos principalmente. Los insectos son los animales más diversos del planeta, los más abundantes, y muchas veces son muy poco valorados en la toma de decisiones, muy poco valorados en realidad, en general, por ejemplo, los insectos, las moscas, cumplen roles fundamentales para mantener la limpieza de los ríos, como les voy a contar un poquito más adelante, pero generalmente tendemos a pensar en ellos como, eh, tenemos una percepción negativa acerca de ellos, como que las moscas son sucias, los insectos, si hay insectos en el agua, está medio cochino, no sé, tenemos percepciones un poco negativas acerca de estos organismos, pero en realidad esas percepciones se basan mucho en quizás en lo que hoy día conocemos como eh, una falta de experiencia, una extinción de la experiencia con la naturaleza para conocerlos mejor. Y la diversidad y distribución de estos organismos se ven afectados por factores abióticos y bióticos. O sea, no es solamente que vivan en el río, que están ahí, sino que todas sus formas de vida, toda la diversidad de estos animales están influenciados por su medio ambiente y por las interacciones con otros organismos. Por ejemplo, los factores abióticos que influencian la diversidad y distribución de estos animales son el caudal, por ejemplo, el sustrato y la temperatura, y algunos factores bióticos pueden ser las interacciones con otros organismos como la depredación, la competencia o el parasitismo. Cuando pensamos en el caudal es muy importante para la mantención de la biodiversidad de los ecosistemas de agua dulce. En este contexto, el caudal es muy importante en la composición del sustrato, y vamos a ver más adelante que el sustrato es el hábitat de estos organismos o la casa. El caudal promueve el transporte de gases, el transporte de nutrientes y también la eliminación de desechos metabólicos. El caudal es esencial como factor abiótico para la mantención de los hábitats de estos organismos. El sustrato forma parte del hábitat, es la casa de los invertebrados. Cuando vemos, por ejemplo, un río en donde hay una gran diversidad de sustratos, por ejemplo, piedritas chicas, piedras grandes, arena, barro, eso representa una mayor diversidad de hábitats y al mismo tiempo una mayor diversidad de invertebrados. Y los invertebrados, mientras más diversos sean dentro de un ecosistema de agua dulce, mientras más abundante, mejor va a ser la calidad de las aguas de esos lugares. Ellos, a través de sus hábitos alimenticios, contribuyen a mantener la calidad del agua y de los ecosistemas, contribuyen a la salud, a mantener la salud de estos lugares. Y la temperatura
también es otro factor que influye prácticamente en todos los aspectos de las historias de vida y de la biodiversidad de estos organismos. Afecta, por ejemplo, la fisiología, el metabolismo, lo que se conoce como la fenología o la temporalidad de los eventos. Por ejemplo, cuándo vamos a ver que los insectos eclosionan, cuándo se van a convertir en adultos. Entonces, en el río hay muchos insectos que son acuáticos porque viven en el agua, pero se consideran también terrestres porque su fase adulta es en el ambiente terrestre. Y la eclosión o la temporalidad de cuando estos insectos acuáticos se convierten en adultos es muy importante, no solamente porque están cumpliendo su ciclo de vida, sino que son fuente fundamental de alimentación para las aves, por ejemplo, para aves migratorias, que dependen en esta fuente de alimento que son los insectos. También los insectos contribuyen nutrientes al suelo del bosque. Cuando mueren, por ejemplo, en el bosque, siendo insectos terrestres, alados, y entonces la temperatura es un factor muy, muy importante que va a determinar la diversidad también y la distribución de estos organismos en el espacio y el tiempo. Y en este contexto, eh, es bien importante pensar a los invertebrados como cohabitantes de los ríos y también a nosotros como cohabitantes. ¿Por qué? Porque ellos, a través de sus hábitos alimenticios, ayudan a mantener la calidad del agua, como lo mencionaba anteriormente. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, si pensamos en la comida en los sistemas de agua dulce, podemos pensarlo, por ejemplo, cuando una hoja cae al río. Si estamos en un lugar en donde el río pasa por un bosque, por ejemplo, o cualquier otro tipo de alimento o materia orgánica. Entonces, por ejemplo, una hoja cae desde el bosque hacia el río, la hoja va a caer seca y no es muy rica en nutrientes en ese momento para que alguien se la vaya a comer, pero la hoja cae y cae al fondo, al ventos, en donde habitan estos organismos, y ahí es colonizada por microorganismos, por ejemplo, por hongos, por ejemplo, por bacterias, y al ser colonizada por microorganismos, esta hoja se convierte en un alimento muy rico en nutrientes para los invertebrados. Entonces, ¿qué hacen los invertebrados? Los invertebrados, las diferentes especies o los distintos tipos de invertebrados, descomponen esta hoja o este gran pedazo de materia orgánica que cayó de afuera y lo convierten en pedazos muy, muy pequeños hasta que se filtra y todo lo que no se utiliza se va, digamos, al mar. Y los invertebrados están adaptados eh, morfológicamente y conductualmente para alimentarse de la materia orgánica. Cuando caen, por ejemplo, troncos grandes, se empiezan a descomponer en el río hojas o cualquier otro tipo de materia orgánica, los invertebrados son quienes a través de su hábito alimenticio se encargan de descomponer esta materia orgánica y convertirla en pedazos muy, muy pequeños y en nutrientes finalmente. Y para presentarles algunos de estos invertebrados o algunos de estos habitantes de los ríos que son muy, muy importantes para mantener la calidad de las aguas, les voy a contar que están más o menos, los clasificamos de acuerdo a sus formas de alimentarse. Entonces existen aquellos que se llaman trituradores o que clasificamos como trituradores, que trituran la materia orgánica, o sea, cae en la hoja, como está este dibujo que se ve acá, y los insectos que están en el agua se acercan y empiezan a triturarla, a descomponerla en pedazos más pequeños, a morderla. Entonces, eh, luego de eso, luego de que ha sido triturada, aquí hay un ejemplo de un triturador de la reserva de Biosfera de Cabo de Hornos, pero también viven en todos los ecosistemas. Esto es bien importante, los invertebrados de agua dulce o los insectos que les voy a presentar ahora, están presentes en todos los ecosistemas de agua dulce del planeta. Puede variar el orden o la especie, pero las familias son, em, digamos que son universales, están en todos los ecosistemas. Va a depender de la temperatura, pero se encuentran en todas partes. El tema es que son muy sensibles a la contaminación. Entonces, cuando vamos a un río o vamos a un lago y vemos que hay una diversidad muy baja de estos organismos,
es un indicador de que algo está pasando con la calidad de las aguas. Entonces, por ejemplo, se utilizan en ecología de agua dulce como indicadores de la calidad del agua. Y acá tenemos un plecóptero que son muy sensibles a la contaminación y también a las temperaturas. Es un plecóptero que habita, acá hay un mapa de Chile, que habita a lo largo de casi todo el país, y son trituradores, y viven principalmente en hábitats de roca, y necesitan ambientes muy oxigenados. Hay otros que se llaman colectores. ¿Qué sucede? Que cuando los trituradores trituran la materia orgánica, dejan pedacitos que no, que no utilizan, o se alimentan y luego lo convierten en alimento para los colectores. Entonces los colectores utilizan estos pedacitos más pequeños que dejan los colectores y de alguna manera lo filtran. Por ejemplo, en la figura anterior, acá hay un efemeróptero, o un efímero, que es un insecto acuático, que también tiene una forma terrestre, y en sus patas delanteras tiene unos pelitos. En esos pelitos atrapa la materia orgánica pequeñita que han dejado los trituradores, por ejemplo, y luego con sus mandíbulas limpia esos pelitos y se alimenta. Acá hay una fotografía también de un efímero que también se encuentra en diversos ríos y en ecosistemas a lo largo de Chile. Un tricóptero que también es un colector, que también tritura. Y tenemos también a quienes conocemos como los filtradores. Los filtradores son muy importantes, al igual que todos los otros grupos, porque ellos son los que finalmente filtran, en su mayoría, la materia orgánica muy fina. Lo que ya ha sido utilizado por los colectores, por los trituradores, es filtrado por estos animalitos. Y aquí es bien interesante, por ejemplo, estos dibujos que vemos acá, vemos a una larva de una mosca, una larva de un jejen. Los jejenes principalmente se conocen porque pican muy fuerte, pero son muy importantes en la calidad de las aguas. Son insectos acuáticos y son muy abundantes, y lo que vemos es que ellos utilizan sus filtros que tienen en la cabecita. Ahí si vemos la fotografía vemos el cuerpo de la larva con una cabeza que es la de color oscuro más café, y se ven unos, se podría decir, tipo de abanicos que abren y cierran y que con eso filtran el agua. Sin ellos, sin estos organismos, el agua no se mantendría limpia. A través de su hábito alimenticio nos ayudan a nosotros los humanos y a todo el resto de los animales a mantener el agua limpia a través de sus hábitos alimenticios. Entonces acá se cambia un poco la percepción de una mosca o un díptero que, en vez de estar en ambientes quizás sucios como lo que nosotros podemos percibir por lo general, eh, ellos ayudan a través de su hábito alimenticio a mantener el agua limpia, la calidad de las aguas. También tenemos raspadores, que son aquellos organismos que raspan la superficie de las rocas, por ejemplo, en donde crecen algas u hongos, entonces se dedican a raspar y alimentar, son como unas vaquitas, ramonean. Y varios ejemplos de estos raspadores existen y son muy, muy sensibles también a la contaminación. Sin ellos también, bueno, como todos los otros organismos, no tendríamos la calidad del agua que tenemos en muchos de los ecosistemas, por ejemplo, ribereños del sur de Chile, de la zona austral, que son que tienen una fauna altamente endémica y prístina también. Otro ejemplo de un raspador son los caracoles. Y también están los depredadores. Los depredadores, como en todos los ecosistemas, son quienes se comen a los otros. Y tenemos un ejemplo que acá les muestro, que es un tricóptero, que es un insecto que es depredador y se alimenta de todos los otros invertebrados que estuvimos viendo anteriormente. Bueno, ¿y qué sucede? Que todos estos organismos a lo largo de un río, a través de sus hábitos alimenticios, contribuyen a que los nutrientes que los nutrientes sean transportados desde la desembocadura hasta el mar.
Entonces, ¿qué sucede? Que a través de sus procesos de alimentación, de digestión, los nutrientes en un río se mueven en forma de espiral a través de estos organismos. Entonces pasan de un organismo a otro. Entonces van a lo largo de un río, se va moviendo de manera en forma de espiral, hasta llegar a la desembocadura de un río. Y entonces también a nutrir los ecosistemas marinos y costeros. Entonces acá vuelvo a la fotografía de esta desembocadura, en donde el agua que viene del río contribuye a una alta biodiversidad en la desembocadura y estos ecosistemas marinos costeros. Viene cargada esta agua de nutrientes y sedimentos que provienen del río y que luego se diluyen y precipitan en el fondo del ecosistema marino. Los organismos que viven en los estuarios son organismos muy interesantes y muy como fuertes, podría decir, porque deben adaptarse a entornos dinámicos en donde hay variaciones constantes en la química del agua, variaciones constantes en la salinidad, y también sufren cambios físicos como el aumento y la caída de las mareas, y esto es algo que Jaime Ojeda les va a contar en mayor detalle. Pero a pesar de todo esto, de esta dificultad, digamos, como lo podríamos clasificar en estos ecosistemas, los estuarios son ecosistemas muy productivos. Como les contaba anteriormente, reciben nutrientes de ambos cuerpos de agua, de los ríos, en donde los nutrientes han sido completamente procesados por los organismos que les presenté recién y que pueden entonces apoyar a una gran variedad de vida en el ecosistema marino costero. Y debido a esto, debido a la gran productividad de los ecosistemas de estuario o de las desembocaduras, los pueblos o las comunidades humanas han vivido históricamente cerca de los estuarios. Y nuestros hábitos como humanos y como humanas pueden afectar la salud de estos ecosistemas. Y no solamente en el lugar en donde está el estuario, sino que desde donde comienza el río, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Entonces, cómo nos comportamos en el río va a tener una influencia directa en cómo el ecosistema marino costero va a tener, cómo va a ser su salud. Acá hay algunos ejemplos de algunos de los habitantes de los ecosistemas marinos costeros que Jaime va a contar mejor durante su presentación. Pero acá tenemos un nudibranquio, por ejemplo, que es un invertebrado que habita acá. Estas fotografías no son de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, y algunos caracoles. Y los estuarios son muy importantes para la vida de muchas especies. Esto es algo que se debe discutir. A menudo se les llama los viveros del mar, porque numerosas especies de animales dependen de los estuarios para anidar y criar, por ejemplo, las aves o peces o invertebrados. Son una fuente de alimento muy importante. No solamente son una fuente de recreación para nosotros, los humanos, las personas, sino que también son una fuente de alimento importante. Y la mayoría de las ciudades más grandes del mundo se encuentran en estuarios. Y esto puede ser bueno y malo porque, bueno, como ya hablábamos anteriormente, nuestros hábitos van a tener una influencia directa sobre la calidad de estos ecosistemas y sobre su biodiversidad. Y sin embargo, a pesar de su importancia, a pesar de su alta biodiversidad y alto dinamismo, estos ecosistemas se encuentran muy vulnerables a los cambios ambientales globales, por ejemplo, el desarrollo costero, la introducción de especies invasoras, la sobrepesca, han llevado a una disminución en la salud de estos ecosistemas. Entonces, como mensaje principal, lo que quiero que mantengamos acá es que la calidad de las aguas depende de la biodiversidad acuática y terrestre, pero depende de los organismos que allí habitan. O sea, no son el agua o los ríos o las cuencas, no son solamente agua y rocas, sino que son comunidades de vida, que están compuestas por organismos que están interrelacionados entre sí
y que a través de sus hábitos contribuyen a mantener la salud de los ecosistemas en los que habitamos. Como decía Cristian en su charla anterior, nosotros vivimos en cuencas, somos cohabitantes, entonces conocer a estos otros habitantes de las cuencas en donde nosotros vivimos contribuye también a nuestra valoración acerca de ellos, son nuestros vecinos y vecinas, cohabitamos en los ríos con estos organismos. Y en este contexto quería mostrar este mapa que es para mí muy llamativo porque muestra el sistema global de transporte, y muestra acá cómo estamos hoy día conectados e interconectados en el planeta. Y esto es bien preocupante. Si vemos acá, vemos por ejemplo, en blanco están las redes aéreas o las vías de transporte aéreo, en azul las vías de transporte marítimo, en verde están las vías de transporte terrestre, y si nos fijamos hay algunas partes del planeta que se mantienen todavía un poquito oscuras. Estas áreas del planeta son áreas que aún quizás se consideran como áreas prístinas. De hecho, en el sur de Chile está la ecorregión subantártica de Magallanes, que se considera una de las últimas áreas más prístinas del planeta, y si vemos, se encuentra bajo toda esta presión de conectividad. ¿Y qué sucede en un mundo tan conectado como este? ¿Y qué le sucede a la biodiversidad en estos contextos? Bueno, lo que hemos visto es que existe un proceso que se conoce como homogenización biocultural, en donde la diversidad se va perdiendo y vamos viendo los mismos organismos en diferentes partes del planeta, por ejemplo. Lo mismo pasa a nivel cultural. Y esto se ve enfatizado con, por ejemplo, el cambio climático, que son estresores directos a los ecosistemas dulceacuícolas, por ejemplo. El cambio climático afecta gravemente a los ecosistemas y a sus habitantes. El cambio de uso de suelo también lo afecta, la pérdida de conectividad entre los ecosistemas, la alteración del régimen del caudal. Vimos anteriormente que el caudal es muy importante para el transporte de los nutrientes, y la conectividad, o lo que veíamos en ese mapa anterior, también contribuye a la introducción de especies exóticas que pueden ser potencialmente invasoras y también a la contaminación. Y en este contexto, ¿cuál es el estado actual de la biodiversidad en los ecosistemas de agua dulce en Chile? Y acá quería mostrarles o presentarles también un informe que preparamos junto a varias colegas en cuanto a la biodiversidad de los ecosistemas de agua dulce en Chile para la COP25. Y de este informe podemos resumir que en Chile existe una enorme diversidad de ecosistemas, desde bosfedales, vegas y salares, hasta lagos, pantanos, ríos, esteros, estuarios, entre otros. Pero y en Chile estos ecosistemas y su biota o su biodiversidad están severamente amenazados, particularmente en el norte y en el centro del país. Cuando hablamos de que están severamente amenazados, es que su biodiversidad, por ejemplo, si vamos a ver estos ríos o estos ecosistemas de agua dulce y viéramos, por ejemplo, la riqueza de especies, cuántas especies diferentes hay y su abundancia, veríamos que su biodiversidad es muy baja, que la riqueza es muy baja, que la abundancia es muy baja, y que estos animales que son muy sensibles a los cambios ya no están, y que además de ser sensibles a los cambios, contribuyen a mantener el agua limpia, tampoco están. O sea, son ecosistemas que tienen una salud eh, que se encuentra, tienen una calidad de hábitat muy baja, y que se encuentran contaminados, y esto se debe a los estresores que les contaba anteriormente y a un mal manejo también, obviamente, de estos lugares. Y y estos organismos presentan una alta vulnerabilidad al cambio climático, como les contaba anteriormente, al cambio de uso de suelo y a las especies exóticas. Entonces no estamos libres en Chile de los estresores globales en la biodiversidad.
los ecosistemas de agua dulce en Chile y los ecosistemas de estuarios están gravemente afectados. Acá un ejemplo simplemente de algunas especies invasoras que se encuentran en los ecosistemas de agua dulce que presentan una interfaz entre ecosistemas marinos y terrestres. Por ejemplo, las truchas, que hoy día son animales que se encuentran prácticamente naturalizados culturalmente porque son especies exóticas. Los salmónidos en general se encuentran en la mayoría de los ecosistemas de agua dulce en todo Chile, desde el lago Chungará hasta la isla Navarino. Y ahí afectan enormemente la biodiversidad de especies nativos, especies endémicos como los puyes, el puye grande o el puye chico, que hoy día prácticamente no se ven en muchos ecosistemas de agua dulce. Entonces, ¿cuáles son algunas de las urgencias que me gustaría compartir? Es urgente que reconozcamos la protección de la biodiversidad en los ecosistemas de agua dulce de Chile, que se desarrollen medidas integrales del manejo del agua, acopladas al uso de suelo y a las zonas costeras. Es urgente valorar, conocer y reconocer a los habitantes de estos ecosistemas, a sus hábitos y sus hábitats. Es urgente reconocernos como cohabitantes, como parte de la naturaleza, no como meros extractivistas o animales que utilizamos la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza. Es importante reconocernos como animales. Es urgente evitar la pérdida de ecosistemas vitales como los humedales y turberas, ya que son clave en la mitigación del cambio climático, y es urgente mantener o restaurar las desembocaduras y el caudal natural de los ríos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Y aquí me gustaría un poco discutir acerca de la ética en relación a cómo nosotros los humanos y las humanas nos relacionamos con el hábitat y los cohabitantes, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y aquí hay una cita que me parece muy importante discutir, que es justamente de Ricardo Rossi y Elke Schüttler, que plantean que la omisión conceptual del valor intrínseco de los seres vivos, de sus hábitos y sus hábitats, ha promovido programas educativos y políticas de desarrollo uniformes, que con frecuencia provocan grandes pérdidas de diversidad biológica y cultural, y que a la vez conllevan injusticias socioambientales. O sea, estamos omitiendo el valor intrínseco, el valor por sí mismo de los seres vivos que no son humanos. Y en omitir este valor, al omitir este valor, se conlleva o se llevan a cabo injusticias socioambientales, pérdida de diversidad biológica y cultural, porque no valoramos la vida por sí misma. Estamos acostumbrados y acostumbradas principalmente a valorar la vida en función de cómo nos beneficia a nosotros los seres humanos. ¿Cuál es el valor? ¿Qué nos va, en qué nos va, qué nos puede servir? ¿Cómo nos podemos beneficiar? Pero no valoramos a aquellos otros organismos que no son humanos por sí mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer en este contexto? Y aquí la ética biocultural me parece que es una muy buena aproximación que se puede discutir para la nueva constitución. Y la ética biocultural es un trabajo interdisciplinario que busca reorientar caminos ecosociales de cambio ambiental para alcanzar la sustentabilidad. La ética biocultural en sí misma representa un paradigma ecofilosófico, porque transforma la ética prevaleciente e incluye la ética ambiental o la ética de la tierra. No solamente la ética en cómo nosotros entre humanos nos relacionamos, sino que es una transformación de esa ética a incluir a la ética de la tierra. Entonces la ética biocultural conecta la vida humana con la diversidad de otros que no son humanos y los considera cohabitantes. Y en este contexto incluye las relaciones interespecíficas. Y nos preguntamos cómo los humanos y las humanas deberíamos cohabitar en el planeta. Y en este sentido también la ética biocultural demanda un diálogo intercultural.
y en contraste con las éticas modernas que se enfocan solamente en los hábitos humanos, sin considerar sus hábitats, la ética biocultural une los hábitos humanos con los hábitats y las comunidades de cohabitantes que no son humanos. Entonces, a mí me parece que la ética biocultural puede ser una muy buena propuesta o una muy buena mirada para incorporarla en las discusiones acerca de la nueva constitución, en torno a, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Y también surgen otras figuras muy importantes como los derechos bioculturales y ejemplos de otros lugares en el mundo, como los ríos, como sujeto de derecho, o se plantean los derechos de los ríos. Esto se ha visto, por ejemplo, en Colombia o Nueva Zelanda, que se ven a los ríos como sujetos de derecho. También está la Constitución de la República del Ecuador, en donde se incluyen los derechos de la naturaleza. Y aquí pongo ejemplos de la Constitución de Ecuador, en donde el preámbulo, en donde comienza la Constitución, se celebra a la naturaleza, a la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia. Y dice que se deciden construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el vivir, el buen vivir o el summa causai. Y esto es muy significativo porque comienza la Constitución de la República del Ecuador celebrando a la naturaleza. Es transversal a la Constitución completa. Y en el artículo 10, en el título 2, se habla de los derechos. Y en el primer capítulo se dice que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Los mismos derechos que tienen las personas, las comunidades, los pueblos. Y esto es muy revolucionario y en nuestros diálogos acerca de la Constitución podríamos quizás tomarla como ejemplo para cómo nosotros queremos la nueva Constitución en Chile. Y acá tengo un pequeño abstracto de una nota de Eduardo Gúdinas, en donde él explica que los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador son presentados en clave intercultural. Y esto es muy importante, porque se les pueden reconocer desde la mirada occidental, referidos, por ejemplo, comillas, a la naturaleza, o desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas, que corresponde a la categoría de la Pachamama. O sea, son visiones convergentes. Se presentan en esta clave intercultural, o sea, desde las distintas miradas, no solamente desde la mirada occidental o de la mirada científica, sino que de la mirada con los pueblos originarios, con los diversos saberes. También está el ejemplo de la Constitución de Bolivia, que plantea los derechos de la madre tierra. Y el artículo primero de la Constitución de Bolivia plantea reconocer los derechos de la madre tierra, así también como las obligaciones y los deberes del Estado plurinacional para garantizar el respeto de estos derechos. Entonces, en este sentido, la madre tierra tiene los siguientes derechos. Tiene el derecho a la vida, tiene derecho a mantener su diversidad, tiene derecho al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación. O sea, también son derechos que podemos ver que son derechos para los humanos, y en este caso son los derechos de la madre tierra, asignados a la madre tierra. Y acá me gustaría un poco cerrar con una urgencia. Acaba de publicarse el quinto informe acerca de cómo los países han seguido o no el plan estratégico para cumplir con las metas Aichi para la diversidad biológica. Y las metas Aichi para la diversidad biológica son metas que abordan, por ejemplo, causas acerca de la pérdida de la biodiversidad y cómo se pueden mitigar estas causas.
cómo se pueden reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica, mejorar la situación de la diversidad, y estas metas Aichi nosotros como país las firmamos. También hemos firmado la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entre ellos, por ejemplo, se señala que los países deben adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, y que también señala que se debe conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Sin embargo, el último informe que se presentó acerca del estado de las metas Aichi es devastador. Informa que la diversidad biológica hoy día está disminuyendo a un ritmo sin precedentes y que las presiones que están causando esta disminución se intensifican cada vez más. Informa que ninguno de los países podrá alcanzar totalmente las metas Aichi para la diversidad biológica, por lo que a su vez no se logra cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, por lo que es muy difícil hacer frente al cambio climático, y que la pandemia por coronavirus ha puesto aún más en consideración la importancia de la relación entre las personas y la naturaleza, y nos debería recordar a todas y todos las profundas consecuencias para nuestro propio bienestar y supervivencia, porque lo que está pasando hoy día puede seguir ocasionando una continua pérdida de diversidad biológica y degradación de los ecosistemas. O sea, esto es muy grave, no estamos cumpliendo con las metas Aichi a nivel mundial, ni tampoco con los objetivos de desarrollo sostenible. Y además acabamos de pasar por un momento muy preocupante, porque Chile no firmó el acuerdo de Escazú, y más encima no estamos cumpliendo con las metas Aichi ni con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, este informe sobre la perspectiva mundial de la diversidad biológica dice que se requiere considerar todos los múltiples aspectos de nuestra relación con la naturaleza y la importancia que le damos a ella. O sea, a nivel mundial se está reconociendo la importancia de nuestra relación con la naturaleza y cómo nosotros los humanos debiésemos cohabitar en la naturaleza. Ya no es solamente no son problemas locales, son problemas globales. Entonces, en la nueva constitución debiésemos mirar desde la perspectiva local, regional, nacional y global. Tenemos una responsabilidad como habitantes del planeta, eh, una responsabilidad para con la naturaleza y cómo vamos a seguir viviendo en las próximas generaciones. Y en este sentido, lo que dice este informe también es que las soluciones necesitan buscar un enfoque integrado que aborde simultáneamente la conservación de la diversidad genética, las especies y los ecosistemas del planeta, la capacidad de la naturaleza para ofrecer beneficios materiales a las sociedades humanas y las conexiones menos tangibles, pero altamente valoradas con la naturaleza, que ayuden a definir nuestras identidades, culturas y creencias. Y esto creo que es muy importante para que lo consideremos en la nueva Constitución. Y para mayor información acerca de este último informe, aquí hay algunos links, se puede buscar en Google fácilmente las metas Aichi y va a aparecer este último informe sobre la perspectiva mundial acerca de la diversidad biológica, y se puede leer el resumen ejecutivo para la prensa, el resumen o los informes completos que están disponibles para descargar. Y también se puede, si les interesa, también buscar más información acerca de la Constitución de Ecuador, también se puede buscar por internet y también está disponible. Y solo quería terminar como con una frase que a mí me hace mucho sentido, de Aldo Leopold, que fue un ecólogo que fue pionero en cuanto a plantear una ética de la tierra. Y él decía que solo podemos actuar éticamente en relación con aquello que podemos ver, sentir, comprender, amar o de algún modo tener fe. Y en ese sentido, me gustaría que dejáramos quizás abierto esto para discutir acerca de cómo podemos incluir a la naturaleza o los derechos de la naturaleza en la nueva constitución, y quizás plantear a la tierra como sujeto de derecho. Y bueno, en Ecuador la constitución
surge desde las cosmovisiones y desde la vida de los pueblos originarios, surge la noción del buen vivir y, y, por ejemplo, en Bolivia también, desde los pueblos originarios con la Pachamama, y acá nosotros también podríamos, o deberíamos, no más que podríamos, algo que se debe hacer es trabajar con las diversas miradas junto a los diversos pueblos originarios para poder eh, construir una mirada conjunta en cómo cohabitar la tierra en la que vivimos y el maritorio eh, ahora y en las próximas generaciones. Muchas gracias. Gracias, Tamara, por la presentación. No sé si nos estamos viendo. Claro, tendrías que sacar Saco la pantalla. la pantalla. Ya. Claro, ya, Ahí. ahí sí estamos todos. Bueno, muchas gracias, Tamara, por tu presentación, muy interesante, hartos datos que muchas veces desconocidos, toda esta gran biodiversidad de los ríos. Creo que deja hartos desafíos y también todas las presentaciones nos han llevado a la importancia de que la naturaleza tenga derechos. Y creo que es importante que abramos el diálogo para ver también qué están pensando sobre esta exposición y qué podemos ir concluyendo con los otros integrantes de este panel. No sé quién quiere comenzar con la palabra. Si quieres puedo partir. Ya, Mariela. Más, ¿no? Hola Tamara, muchas gracias. Me encantó el final de tu presentación. Muy bueno. Mira, yo te quería llevar más que nada al tema de las categorías de conservación, porque en este momento existen categorías de conservación para el territorio y para el maritorio, de cierta forma. Y dentro de esas categorías, por lo menos dentro del territorio, no existe una categoría muy definida para que incluya el manejo. ¿Y por qué encuentro tan necesario eso? Porque cuando tú mismo lo dijiste en tu presentación, que nosotros hacemos uso de los recursos, estamos muy relacionados con la naturaleza, sacamos nuestro alimento de ahí, bueno, nos beneficia espiritualmente, hay una serie de beneficios. Entonces, hasta ahora o se ha hecho conservación hacia los parques o la explotación, donde se destruye todo afuera de las áreas protegidas, digamos. Entonces, no hay esa categoría como intermedio en donde uno diga, bueno, podemos hacer un manejo sustentable. Y actualmente dentro del territorio existe la categoría de reservas, donde ahí se permite un manejo y donde se hace un plan para poder ir manejando supuestamente sustentablemente los recursos naturales que están dentro de esa reserva. También está esta categoría de paisaje de conservación, por ejemplo, pero que todavía no se aplica en Chile y donde ahí sí existe, que es análogo a la reserva de la biosfera un poco con esa mentalidad de cómo tener áreas de conservación, áreas de manejo y donde se maneja un paisaje de manera de maximizar la provisión de beneficios o servicios ecosistémicos también. Entonces, en la parte marina existe la SAMER, por ejemplo, que son estas áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, donde se hace un manejo y Stefan Gelsit ha mostrado dentro de sus investigaciones que incluso ahí aumentaría la biodiversidad por esta hipótesis de la perturbación intermedia, ¿no es cierto?, donde tenemos como que a perturbaciones intermedias aumenta la biodiversidad y eso se da en las áreas de manejo y se puede ahí mantener una biodiversidad más o menos alta. Entonces, el tema del manejo ahora, y voy directamente a la pregunta de los ecosistemas que tú estás conversando en este momento, yo creo que hay un vacío por el hecho de
de que en las desembocaduras de los ríos, en general, ¿cuál es la categoría que se le da acá en Chile a esas zonas? Por lo que yo sé, ahí tú enfócame más, quizás puedo estar equivocada, pero hasta ahora la única categoría que se aplica a esos ecosistemas es la categoría de humedales. Y se conservan bajo ese paradigma, digamos, o bajo esa mirada de conservación, no de manejo. Entonces, sin embargo, tenemos ejemplos concretos. Por ejemplo, acá en Chiloé está el río Pudeto, que su desembocadura es un sistema muy, muy rico. De hecho, hasta el día de hoy, a pesar de la gran intervención que existe en ese lugar, todavía hay mariscadores, todavía la gente está en el puente sacando peces. O sea, hay un manejo, los pescadores, bueno, ese sistema es muy rico y la gente extrae alimentos de ahí todo el tiempo y de manera ancestral. O sea, los huilliches lo hacían desde siempre. Río Chepu también. Hay conchales, hay vestigios de las comunidades de mucho tiempo. Entonces, finalmente, cuando decimos, bueno, queremos conservar, la gente igual quiere seguir sacando su alimento, y en la categoría de ahora, que es humedal, eso como que se protege y supuestamente no se toca. Entonces, ¿cómo ves tú de qué manera se podría abordar la conservación en la práctica, digamos, así como en estas desembocaduras que no son ni tierra ni mar, están como en el borde, ¿no es cierto?, en la interfase marino-costera? ¿Cómo crees tú que se debiera abordar? ¿Cómo te imaginas tú alguna categoría de conservación que pertenezca más al territorio, al maritorio, o hacer algo que sea del borde costero? Y también, ¿cómo abordarías el tema del manejo en esas zonas? Que no, hay zonas obviamente que, como humedales, que deben ser conservados porque son ecosistemas muy frágiles, muy vulnerables, pero otros, como el río Pudeto, la desembocadura del río Pudeto, ancestralmente se ha manejado y eso tiene que abordarse, porque sigue aumentando el número de gente, de habitantes y de necesidades en los territorios, y no podemos o sea, debemos como país hacernos cargo de eso. Eso. Gracias, Mariela. Bueno, yo creo que acá es bien importante un poco lo que planteaba Cristian también, la visión integral de cuenca y que las desembocaduras sean incluidas dentro de esta visión integral de cuenca. De lo que va a suceder en la desembocadura, lo que sucede en el nacimiento de un río va a tener influencia directa en lo que sucede en la desembocadura, por ejemplo. Entonces, tener una visión integral de la cuenca como un todo, incluyendo las desembocaduras y el espacio marino costero que estas incluyen, yo creo que es vital. Al mismo tiempo, igual existe otra categoría que puede ser muy útil, que es la categoría de ENPO, o espacio costero marino de pueblo originario, en donde también, depende de dónde esté la ENPO, puede o no incluir las desembocaduras, pero ahí también los pueblos originarios son quienes se encargan a través de las ENPO en el manejo, pero yo creo que la visión integral de cuenca, en donde la desembocadura es parte de la cuenca, es de suma importancia, y ahí no sé qué opina Cristian en ese sentido, pero están completamente vinculados y generalmente los vemos como ecosistemas separados, porque uno es marino y el otro es terrestre, y este no es ni chicha ni limonada, pero debería estar, porque en realidad es en donde se unen, y todo lo que sucede en el nacimiento y a lo largo de todo el cauce de un río va a influenciar a la desembocadura. Y bueno, y todo lo que sucede alrededor de la desembocadura también. Entonces creo que eso es muy importante, una visión integral del todo, no solamente de las partes individuales, sino que como un todo. Gracias, Mariela. Gracias, Tamara. Quería recordarles a los que nos están viendo a través de Facebook que estamos atentos a sus comentarios o reflexiones o consultas que le quieran hacer a Tamara. Cristian, ahora tú ibas a comentar también. Sí, gracias. Tamara, muchísimas gracias primero por tu exposición, que fue como un viaje, ¿cierto? Partimos de arriba en la alta cordillera, ahí en el Ródalo, y terminamos hablando de la Constitución de Ecuador y Bolivia. Está súper interesante como ese hilo conductor, y me gustó mucho que el eje de tu discurso hayan sido estos seres poco percibidos, ¿cierto? Los invertebrados, todo ese mundo que nos mostraste.
y que claro, desde la lógica de nuestra omisión conceptual, ¿cierto? Nosotros los podemos tratar así como unas maquinitas que nos limpian el agua. O sea, ni siquiera lo sabíamos, ¿cierto? Tú ahora nos dices, mira, ¿sabes qué? Estos bichitos que te parecen tan desagradables, resulta que te limpian el agua. O sea, ese cambio en la forma de ver a los otros, a las otredades, no lo digo de manera peyorativa, sino que las otras formas de vida. Súper interesante. Eso como primera cosa, ¿cierto? Lo segundo que mencionaste, dos conceptos, ya lo dije, el de la omisión conceptual del valor intrínseco de las otras formas de vida, es una cuestión que está en la base, o sea, que está es súper filosófica y tiene que de alguna manera cambiar nuestro comportamiento ético, ¿cierto? Cómo nos aproximamos a las otras formas de vida en nuestros territorios. Entonces ahí quiero hacer después, ligarlo a una reflexión final. Y el segundo concepto que me pareció súper interesante, que lo pasó muy rápido, es la extinción de la experiencia, ¿cierto? Cómo esta omisión conceptual, cómo este antropocentrismo hace que cada vez más nos separemos de la naturaleza, que la veamos como un lugar a donde recurrir como una gran despensa, ¿cierto? Donde obtenemos cosas, recursos, y dejamos de relacionarnos con ella. Y eso hace que cada vez nos alejemos más, y es una cuestión que está muy arraigada en nuestra forma de vida, en la educación general, estos programas uniformes, ¿cierto?, que tú planteabas de educación, y también fuertemente con el modelo de desarrollo, o sea, con la economía basada en la explotación de ecosistemas, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con la omisión conceptual y con que nos hemos alejado de esta extinción de la experiencia. Entonces, hecho esa pequeña repasada por esos conceptos que me parecieron fundamentales, me da un poco pudor decirlo, pero tengo que decirlo. O sea, me parece que una constitución no es suficiente para poder cambiar eso, porque es una cuestión muy profunda, ¿cierto? Entonces creo que junto con cambiar la constitución y todos esos elementos que tú planteabas, que se pueden, ¿cierto?, rescatar, recoger, de alguna forma entender de las otras constituciones como la ecuatoriana y la boliviana, me parecen súper importantes de tener en cuenta. Desde el preámbulo, ¿cierto?, así como celebrar la naturaleza, oye, estamos vivos porque habitamos estos lugares, hasta como, en el caso boliviano, súper específicamente, cuáles son los derechos de la madre tierra, en este caso, como la conceptualización que nosotros queramos llegar. Pero eso no va a ser suficiente, ¿cierto? Porque también esos mismos países nos han demostrado que, pese a que sus constituciones son muy revolucionarias y muy avanzadas en términos de derechos de naturaleza, se siguen contaminando los ríos, se sigue explotando de manera indiscriminada, ¿cierto?, en muchos lugares, y hay grandes conflictos socioambientales también. Por otro lado, sabemos que, aun cuando se reconocen nuestros derechos, casos como Nueva Zelanda o India, han habido cortes del Poder Judicial de esos países que revocan, ¿cierto?, el reconocimiento de derechos. O sea, es algo que hoy día está en disputa, y algo que tenemos que reconocer. No podemos hacernos los lesos con eso. Entonces, ¿cómo empujamos a que esto se transforme en una nueva forma de relacionarnos en el planeta? Yo creo que, además del cambio de la Constitución, muy importante, el tema de cambiar la educación, un modelo de educación desde la base, ¿cierto? O sea, los niños lo primero que querían aprender es de dónde obtengo mi agua, de dónde obtengo mi comida, de dónde obtengo mi techo. O sea, tres cosas, cómo estoy parado aquí hoy día, eso es lo primero que querían aprender los niños desde los 4 años, los 5 años hasta los 10, digamos, después que se aprendan otras cosas. Es mi forma particular de ver esto, porque si no, ¿cómo logramos este cambio tan importante que tenemos hoy día, que es un cambio paradigmático? Y por último, eso debería llevar también a un cambio en el modelo de desarrollo económico y social también, de cómo nos relacionamos. Entonces, son como cosas demasiado relevantes que van a tomar tiempo, y aquí va mi pregunta un poco también para interactuar. ¿Qué pensáis de esto que te comento? Pero también la pregunta, ¿tenemos tiempo, como tú comentabas al principio, en este diagnóstico bien devastador, y después cuando cierras con el tema del no cumplimiento de las metas Aichi, ¿tenemos tiempo para poder hacer ese cambio? Porque es un cambio generacional, o sea, nuestros hijos probablemente podrán, si cambiara el modelo educacional mañana, ¿cierto?, tendríamos una generación en 15, 20 años más que tendría esta conciencia plena de que tú planteas como urgencias. Y mi impresión es que no nos queda tiempo, que tenemos los niveles de contaminación están demasiado altos, la pérdida de biodiversidad está demasiado alta. Ahora, la resiliencia de los sistemas, la capacidad de recuperarse, sí, tal vez podría ser. ¿Cómo lo ves tú en este tránsito desde los ríos hacia el mar? Este sentido de urgencia. Sí, bueno,
yo también, uy, chuta, es bien difícil, yo también lo veo un poco como tú, y es urgente un poco, por eso como lo planteaba como urgencia en el fondo de que hace un tiempo lo hablábamos, de que esto también no puede estar solo en la Constitución, tiene que también, em, no va a solucionar todo la nueva Constitución. O sea, acá hay una cosa basal de generaciones y generaciones en donde hemos perdido la conexión con la naturaleza. Estamos mediados por la tecnología, mediados por las pantallas, donde quizás los niños y las niñas hoy día crecen mirando el iPad o el teléfono y ven por ahí em, el árbol que pueden mirar por su ventana de verdad. Entonces no hay una conectividad, una conexión directa con la naturaleza. Y yo creo igual que tú, yo creo que en el sistema educativo tiene que cambiar radicalmente. Acá en Chile, por ejemplo, no sé, o sea, si vemos los textos de ciencias naturales, se basan, o sea, en todo, no solamente ciencias naturales, pero por ejemplo, cómo te enseñan a sumar y a restar con pera y manzana, no sé, en vez ponle un calafate y una chaura, así como depende de donde uno esté, para poder conceptualizar también cómo aprender con la flora y la fauna local, en vez de aprender de depredadores con leones de África, aprendamos del puma, o, y etcétera. Entonces, yo creo que basalmente en todos los niveles estamos alejados de la biodiversidad en la que habitamos, en la naturaleza en la que habitamos. Entonces, yo creo que se requiere de un cambio de largo plazo, de un cambio basal en la educación, no solamente que sean que ciencias naturales, por ejemplo, ciencias naturales, si pensáramos en lo que estamos hablando ahora, se base como en una mirada de general, sino que incluso regional, para que, no sé, los textos educativos hablen de diversidad regional, de acuerdo a donde estén los niños y las niñas aprendiendo, para que entiendan y comprendan su entorno de acuerdo a donde están, por ejemplo. Eh, pero yo creo que requiere, como decíamos y como decías tú, una transformación ética. Y, y, por ejemplo, el informe IPBES, que salió el año pasado, también fue devastador. Eh, También fue devastador en cuanto al estado de la biodiversidad, pero también planteaba que en los lugares en el planeta en donde todavía los pueblos originarios han podido mantener sus formas de vida ancestrales, es donde se mantiene la biodiversidad y donde se mantienen los procesos eh, naturales, digamos, los equilibrios de los ecosistemas. Entonces, yo creo que por ahí también va la esperanza de que también hoy día están los pueblos originarios, existen, no son solamente como en los textos de historia dicen los yaganes eran, no, los yaganes son, los onas eran, no, son, y así, como hoy día los pueblos originarios en Chile por lo menos, bueno, el pueblo mapuche siempre ha estado en lucha constante para poder eh, eh, poder volver a habitar su tierra y como lo hacían ancestralmente, en su total derecho de habitar ahí. Eh, pero los pueblos originarios, lo mostró el informe de IPBES, son los lugares donde están los pueblos originarios, donde la biodiversidad se ha mantenido. Entonces, yo creo que debemos apoyar en la nueva constitución, quizás volviendo a esto que nos convoca, la plurinacionalidad, la interculturalidad, pero también estas miradas convergentes y horizontales, no como un anexo, así, ay, sí, mira, este pueblo originario sería tal y tal cosa, no, sino que esta es la visión y así es como se vive en este territorio, y así se ha vivido ancestralmente y así se ha mantenido. Eso creo yo, o sea, como en el sentido que el conocimiento de los pueblos originarios sobre sus territorios y sobre sus territorios es esencial para hoy día salvarnos de la crisis en la que estamos viviendo. No sé, ¿qué opinan de eso? Pero eso más o menos. Y sí, creo que es urgente y que no nos queda tiempo, o sea, es bien terrible la situación. Gracias, Tamara. Bueno, yo igual quería comentar algo que es bien parecido a lo que comentaba Cristian y la reflexión que hacías tú, que tiene que ver con que al escuchar tu presentación, claro, de todos estos insectos, esta biodiversidad que están en los ríos que desconocemos,
quedo con la sensación de que si no conocemos todo esto, no podemos darle valor a la biodiversidad. Entonces, primero tenemos que conocer, el conocimiento está limitado, así como para las personas comunes, de repente no tenemos idea, tal vez sabemos de los ríos por la importancia del agua, pero toda esta biodiversidad que no se percibe, la importancia de que purifican el agua, es desconocida. Entonces, ¿cómo podemos, si bien con la educación creo que es fundamental, porque tengo la misma crítica respecto a los contenidos que están viendo los niños, que no están como adaptados a los territorios, ni tampoco cuentan como en profundidad los distintos ciclos de los ecosistemas, pero los adultos, ¿cómo llegamos a los adultos también como para poder informar, difundir este conocimiento? Entonces creo que es un desafío también para el mundo científico y para los que trabajamos también en comunicación, pero la reflexión o a lo que quiero llegar es cómo lo hacemos. De repente, si bien se cuestiona el que hay que estar en la naturaleza, en contacto con la naturaleza, hay un montón de personas que no tienen esa posibilidad, que están limitados a un espacio reducido en una gran ciudad, pero de repente el uso de las tecnologías puede estar también enfocado a eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa conexión entre tecnología y conocimiento de los ecosistemas, de la biodiversidad? Porque si bien la Constitución, si es que logramos esta nueva Constitución donde se consideran los derechos de la naturaleza, la cosmovisión indígena, va a ser un tremendo aporte, vamos a poder empezar como a funcionar en torno a esos lineamientos. También quedan todo este montón de trabas pequeñas que tienen que ver con el sistema educativo, con cómo comenzamos a informar, a concientizar, cómo utilizamos la tecnología entonces como para poder incorporar estos conocimientos. No sé cómo lo ves tú, Tamara, de repente varios científicos ya tienen un acercamiento con este tipo de temas, o sea, ya lo están poniendo en práctica con talleres o distintas experiencias con adultos en comunidades locales y también con niños. Esa era como la reflexión que quería dar y ver cómo lo ves tú y cómo lo ven los que están también en este panel. Ujú. Sí, bueno, yo creo que, claro, las ciudades son un gran desafío para, bueno, nuestra visión de cómo nos podemos relacionar con la naturaleza, pero yo creo que ahí también es importante el trabajo que se ha hecho en ecología urbana, digamos, en el fondo también de valorizar los ecosistemas que se mantienen y que se han formado dentro de las ciudades. Las pequeñas comunidades de aves o de insectos que se pueden ver en el patio de una escuela, por ejemplo, como esta metodología de enseñanza que conocemos muy bien aquí en el IEB, es la ecología en el patio de la escuela, por ejemplo, en donde no tenemos que irnos a un bosque para mirar otras formas de vida, sino que podemos salir al patio de la escuela o al patio de la casa, o mirar un ratito por la ventana y vas a ver las aves o los pájaros, o en una pequeña parcelita se pueden ver insectos, invertebrados que vamos reconociendo como otros habitantes dentro de la ciudad. Yo creo que eso también es un desafío importante en donde eh, que las ciudades hoy día son lugares en donde que albergan biodiversidad también. Y se ha hecho un trabajo importante en ese sentido, entonces como ponerle el valor a esa diversidad para también finalmente valorizar la vida que no es humana. Quizás no es tan biodiversa las comunidades dentro de las ciudades, pero sí es vida diferente a la humana. También son nuestros vecinos, también cohabitamos en un espacio con estos seres vivos. Entonces, conceptualmente, yo creo que también ahí hay un proceso en donde hay que transformar la visión, de pasar como de valorar no solamente a nosotros como personas, sino que también valorar a todas las otras formas de vida, las otredades, como decía el Cristian, que también se pueden encontrar dentro del contexto urbano. Y de ahí también hay muchas herramientas tecnológicas que son súper buenas. Por ejemplo, existen aplicaciones en donde la gente con su teléfono puede ir marcando si vio un ave diferente, una planta diferente, y eso va contribuyendo a un mapa de biodiversidad, urbano, no urbano. Entonces ahí también se va construyendo un conocimiento en conjunto acerca de la biodiversidad de ciertas áreas. Existe, por ejemplo, en Estados Unidos está
la red de fenología nacional, en donde la gente, por ejemplo, si tiene un arbolito en su casa, va siguiendo el ciclo de vida del árbol y lo va escribiendo en el computador, en su teléfono, y eso se junta con otros datos de otra gente que va observando y se muestran patrones, por ejemplo, de cambio climático, porque se adelanta o no la fenología de ciertas especies, de aves, de insectos, de todo. Y eso va construyendo también un conocimiento colectivo, quizás, y que es muy significativo para la gente que participa. No son científicos o científicas, sino que hay gente en su casa que quiere aprender. Y también observar, por ejemplo, un árbol por mucho tiempo también construye una relación diferente, porque tú conoces cómo ese árbol va creciendo, conoces cuándo florece, cuándo aparecen sus frutos, entonces ya deja de ser solamente el árbol bonito que tenías en tu jardín, es un ser vivo que va cambiando y que tiene sus ciclos, entonces se va valorizando de otra manera. Y esas son formas que la tecnología puede ser muy útil, porque uno construye una relación con quien está observando. Yo creo que eso son herramientas súper buenas, pero creo que dentro del contexto urbano valorizar a las comunidades ecológicas, las comunidades dentro de las ciudades es bien importante. Claro, como decías tú, yo creo que puede haber un uso de tecnología no perdiendo como lo humano, la interacción, como por ejemplo ahora que estamos usando harto este tipo de plataformas como Zoom, que al final es usar la tecnología, pero nos ha permitido estar conectados y generando conocimiento también. Cristian, Mariela, ¿algún comentario más? Sí, bueno, yo quería un poco seguir con la idea de mi pregunta inicial para llevar esto como a la práctica finalmente, de cómo lo vamos a hacer en esta nueva constitución, en el fondo cuáles van a ser nuestras recomendaciones directamente que van a ser útiles para poder conservar la biodiversidad, porque bueno, una de lo que hemos estado averiguando, por ejemplo, en el tema de la Constitución de Ecuador, es que si bien se asegura en la Constitución los derechos de la naturaleza, eso no ha evitado que se siga degradando la naturaleza. O sea, después de todo el tiempo que se ha aplicado esta Constitución, se sigue degradando la biodiversidad. Entonces, y eso me hace pensar sobre cuál es el sujeto al final de derecho, porque si uno tiene, claro, queremos los derechos del río, los derechos de los organismos que viven o habitan en el río, o el derecho de los humanos a la naturaleza, entendiendo, sí, a los humanos como parte de la naturaleza, no por sobre la naturaleza, que también uno lo podría ver así si es que cambiamos ese concepto de como humanos sobre naturaleza, sino que como que somos parte, entonces el derecho de los humanos a poder disfrutar de los beneficios de la naturaleza, también podrías proteger de esa forma a la naturaleza. Entonces, ahí yo creo que hay un tema que hay que como ir entrando a hilar más fino en el fondo en ese tema como primero más macro, y después en el tema de cómo llevamos a la práctica, porque con mi pregunta de, por ejemplo, con la actual legislación, las categorías de conservación, donde todo se parcializa, no se divide el territorio, la solución es tener una visión a escala de cuenca, pero cuando decimos ya, vamos a dividir el territorio nacional en cuencas y vamos a hacer un manejo a escala de cuencas. Ya, pero ¿qué significa eso en la práctica? O sea, tú vas a hacer planes de manejo para todas las cuencas, y entonces vas a dejar zonas de cabecera de cuenca con alguna definición para poder que sepamos en el fondo dónde se va a conservar, por ejemplo, los bordes ribereños, ¿no es cierto? ¿Qué ancho de borde ribereño es el que te asegura los procesos dentro del río para que se mantengan estas funciones, por ejemplo, la purificación de las aguas, porque si el borde de ribereño se corta todo el bosque, probablemente esos habitantes mueran. Entonces yo creo que el hecho de conectar el uso, el manejo que los seres humanos le damos a la naturaleza nos permite ir al meollo del asunto, porque finalmente somos nosotros los habitantes los que lo estamos degradando, y si no se
define bien las reglas de cómo podemos ir manejando los ecosistemas, más que como diciendo ya no tocar, no conservar, o por otro lado explotar totalmente. Es como, bueno, ¿cuáles son nuestros hábitos, nuestras prácticas para que finalmente logremos convivir, en el fondo, los seres humanos con la naturaleza, entendiendo que los seres humanos vamos a seguir necesitando alimentos, va a seguir aumentando la población, vamos a seguir contaminando, no sé, como entendiendo todo eso, de qué manera nosotros como que damos recomendaciones finalmente para, entendiendo que los seres humanos estamos usando el planeta, estamos usando los recursos naturales, estamos usando, entonces de qué manera podemos como ir definiendo qué entonces tenemos que hacer para poder mantener esta conexión y esta como coexistencia, ¿no es cierto?, de los seres vivos, de todos los seres vivos que habitan en el planeta. A eso voy más, porque yo entiendo que el manejo de cuencas sí es una solución, pero de ahí hay que entrar a definir qué le lleva a ese manejo. O sea, que no es solo decir ya manejo de cuenca, sino que qué le lleva dentro eso, ¿cachai? ¿Cuáles son las como recomendaciones? Y te hago la pregunta como más desde tu ámbito, que son los invertebrados, ¿no es cierto?, de agua dulce. O sea, ¿cuáles serían esas recomendaciones en la práctica para poder, entendiendo que no podemos conservar todo, o quizás van a ser cuencas enteras que las vamos a conservar y otras que se van a manejar, no sé, pues ahí, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, esta es como una pregunta que yo creo que nos hemos hecho un montón en estas conversaciones, así como definir la naturaleza, uno, quién es sujeto de derecho, por ejemplo, no sé si es la tierra sujeto de derecho, si es la naturaleza sujeto de derecho, si son los ríos, porque quienes componen a la naturaleza, o sea, si pensamos, no sé, en que los sujetos de derecho van a ser los procesos, las interacciones, las comunidades de invertebrados, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se puede ver? Y desde lo práctico se puede, creo yo, no sé, pensando en estas cosas, podemos pensar en cuáles son las herramientas actuales de, por ejemplo, si pensáramos en que los invertebrados sostienen la calidad de las aguas, sostienen la salud de los ecosistemas, es pensar, por ejemplo, que existen, que acá en Chile no están desarrollados para todos los ecosistemas, pero sí hay mucho trabajo que se está desarrollando en eso, por ejemplo, cuáles son índices bióticos de biodiversidad, por ejemplo, donde hay comunidades de ciertas especies de invertebrados que son importantes para la mantención de la calidad del agua. Está el índice que se llama EPP, Esmeróptero, Tricóptero, Plecóptero, que ese índice, si se aplica, entonces tú puedes ir y decir rápidamente si este río tiene una buena calidad, una buena salud, sí o no, porque existe un índice alto de estos organismos. Entonces quizás se podría pensar en ese tipo de cosas, como mantener estos estándares en la calidad o en la salud de los ecosistemas. Porque también es bien difícil pensarlo, por ejemplo, no sé, son las especies de una cierta familia de organismos sujetos de derechos, son sus interacciones. No sé, es una pregunta súper compleja, yo creo, Mariela, que tenemos que pensar harto, porque es filosófica también, o sea, cómo se define la naturaleza desde las distintas visiones, desde las distintas visiones científicas, sociales, etcétera. O sea, yo creo que es bien complejo eso. No sé qué opinan el resto. Cristian, ¿habías pedido la palabra? Sí, bueno, efectivamente es de una complejidad mayor lo que estamos aquí conversando, pero yo creo que la cuestión tampoco ni es tan etérea ni es tan terrible, en el sentido de que sí podemos hacer una bajada concreta cuando hablamos del enfoque de la teoría de ecosistemas, ¿cierto? Si vemos esto como un sistema, a cualquier persona, incluso a los economistas, que siempre son los que hoy día dominan, ¿cierto?, todas las decisiones, si tú se lo planteas como un sistema, mira, este sistema tiene entradas y salidas, y adentro de esta caja negra, que hoy día sería una cuenca en nuestra conversa, ¿cierto?, esta unidad territorial, pasan cosas. Entonces, si uno logra explicar que si yo contamino el agua, mato los invertebrados, o si cambio el suelo y corto el bosque, ¿ya? Entonces hay como una secuencia lógica que hoy día podemos explicar. ¿Por qué la podemos explicar? Porque hemos acumulado una cantidad suficiente de conocimiento y de distintos saberes. Yo no estoy hablando solo del conocimiento científico. Entonces, quería enganchar esa reflexión con a mí me pareció que
dimos una vuelta y todos llegamos a una cuestión clave que es conocer el lugar donde estamos parados, donde vivimos. Es conocer, cuando abrimos la llave de agua, de dónde viene esa agua. Es conocer que cuando abro el refri y saco una fruta, una verdura, un huevo, bueno, ¿de dónde viene eso? O sea, si nos hacemos conscientes de las cuestiones más básicas, conocemos esto, podemos empezar a valorar, luego entender, y entender sobre todo esta relación íntima que hay con la vida. O sea, que hay una relación de reciprocidad, ¿cierto? Si yo no me porto bien, de vuelta me llegan los males, y también de interdependencia. Entonces, ¿cómo actuamos a estos distintos niveles? Porque, claro, reconocemos el tema de la educación, pero sabemos que es un proceso largo, un poco lo que planteaba la Scarlett. Pero ¿qué hacemos hoy día con los adultos, ¿cierto? Con la gente que hoy día habita el territorio. O la Mariela, con cómo manejamos hoy día con la empresa A, B o C, ¿cierto? Instalada en tu territorio. Y ahí es donde yo creo que tenemos que enfocar nuestro esfuerzo en que los habitantes del territorio conozcan y manejen la mayor cantidad de información de su territorio y sepan las consecuencias que implica que se te instale una planta de celulosa, que se te instale una salmonera o qué sé yo. No estoy diciendo a priori rechazarlo, estoy diciendo qué es lo que implica, que ellos sepan, y luego puedan tomar una decisión informada si quieren que en su territorio eso pase o no. ¿Ya? Y para eso existe una herramienta desde la geografía, de la ecología, eso se llama el ordenamiento territorial. Entonces, si le sumamos, ordenar lo que hacemos en el territorio, que básicamente es qué se puede y no se puede hacer en un territorio, hablemos de una cuenca, ¿cierto? ¿Qué se puede y qué no se puede? En el tiempo y el espacio, o sea, para ponerlo en simple, ¿cierto? Y hay cosas que no se pueden nomás. O sea, si yo estoy haciendo de una cuenca, estoy sacando el agua para darle agua a la gente que vive, ¿cierto?, en un pueblo abajo, el río Róbalo y Puerto William, ¿cierto, Tami, que tú nos mostraste? Entonces yo no puedo ir y poner, qué sé yo, una salmonera o una piscicultura aguas arriba de la toma de agua, del agua que va a llegar, del agua potable que va a llegar a la ciudad. Hay cosas que no se pueden nomás, lo siento. Y que te digan, no, es que no vamos a contaminar. Bueno, ya sabemos lo que pasó con casos como Pascualama, ¿cierto? Es la noticia de la semana, digamos. Se cierra después de 20 años de una lucha de la gente de la comunidad del Huasco diciendo, esto nos va a contaminar, esto va a destruir, esto, tal. Bueno, pasó eso. ¿Y qué terminó pasando? Que después de 20 años dicen, ah, sí, claro, teníamos que cerrar, lo estábamos haciendo mal. Entonces, para eso existe el ordenamiento territorial, como una herramienta para planificar nuestro territorio. Y eso yo creo que debe ser de pequeña escala, de lo más chico hacia lo más grande. Por eso creo que esto es un cambio estructural, y en la Constitución, para no perder el hilo, debería entonces, en la forma como nos organizamos en el Estado, ¿cierto? A mí me gusta la idea de la República Federal. Eso en la Constitución se establece, ¿cierto? Entonces tenemos zona en el norte, tienen una realidad con ciertas actividades productivas, de las cuales tienen que hacerse cargo en el centro, otras en el sur, otras. Y así podemos avanzar en cuestiones concretas, porque si no, nos quedamos en declaraciones, ¿cierto? Pero no podemos llevar esto a la práctica. Ahí es donde está el cambio. Y para cerrar, hoy día, otro para mí actor clave, los que están tomando decisiones hoy día en los territorios, ¿cierto? Desde los alcaldes y los consejos municipales, hacia arriba, digamos, en la escala de provincias, gobiernos regionales, etc. ¿Cómo llegamos a esa gente? ¿Cómo hacemos que esas personas realmente cumplan con el mandato de proteger sus territorios, de darle un buen vivir a sus territorios? Bueno, con ciudadanos bien informados, de nuevo, que conozcan su entorno y le den un mandato a esa autoridad. Ya, mira, yo te voy a dejar tomar decisiones por el territorio, pero si tú te alejas de nuestro mandato, te alejas de lo que nosotros queremos para vivir bien, te revocamos ese mandato. Y eso, de nuevo, son cambios en las reglas del juego generales, en la Constitución. O sea, lo único que quiero decir con esto es que no tengo la respuesta, pero creo que sí hay elementos súper importantes que las podemos incluir, ¿cierto?, en la Constitución para salvaguardar que estas cosas ocurran. Y por último, para cerrar, sorry si me extiendo mucho, estas preguntas que quedan abiertas, ¿a quién debemos proteger, cierto? ¿Quién es el sujeto de derechos que planteaba la Mariela? Yo me hago la misma pregunta cuando te escuchaba del tránsito del río, este viaje que nos hiciste, ¿cierto? Siempre uno piensa que, bueno, el río termina en el mar. No, no termina en el mar. El río es como un continuo, ¿cierto? Que entra en el mar y mete una cuña de agua dulce que permite que otra vida ocurra ahí. Si no tuviéramos agua dulce en el mar, entonces, ¿qué es un río? ¿Cierto? Una manifestación de agua que está en el territorio, pero es difícil ponerle límite. Entonces, de nuevo yo digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta hoy día? Bueno, la teoría de ecosistemas nos dice que la cuenca es la unidad funcional más adecuada. ¿Qué pasa en esa interfaz entre la tierra y el mar? ¡Wow! Yo creo que esos son los lugares más relevantes donde hoy día deberíamos estar enfocando
esfuerzos de investigación, entendiendo las relaciones antiguas, como bien tú planteabas, Tamara, de los pueblos originarios, ¿por qué pudieron ellos estar por miles de años ahí, viviendo del borde costero? No sé, los chonos en esta zona de Chiloé, ¿cierto? Pueblos canoeros que podían perfectamente pasar todo el año entre navegando, bajando a tierra cuando se ponía muy fea la cosa, pero conocían perfectamente su entorno. A eso es lo que voy. Ese conocimiento es el que yo creo que nos va a permitir cohabitar de manera éticamente responsable, ¿cierto? Bajo esta lógica de la ética biocultural. Gracias, Cristian. Tamara, ¿quieres comentar algo o pasamos a leer los comentarios de Facebook? Hay un par de preguntas y muchas felicitaciones por tu exposición. Muchas gracias. Yo creo que quizás pasamos a las preguntas y estoy súper de acuerdo con lo que dice Cristian también. O sea, todo lo que dijo Cristian estoy totalmente de acuerdo. Y también lo que planteaba Mariela, como lo habíamos hablado hace un ratito. Bueno, tenemos saludos desde Brasil, 2 personas que saludan desde Brasil. Carolina Carvajal Pizarro, tremenda exposición, gracias por incluir ejemplos de constituciones de otros países y por incluir un enfoque intersectorial en el análisis. Aquí hay una pregunta de Álvaro Núñez. Hola Tamara, soy el Álvaro. Gracias por la claridad y la pasión de tu pensamiento. Quisiera preguntarte qué piensas de los ríos que atraviesan ciudades o lugares muy antropizados, cómo poder relacionarse con ellos y con sus hábitats probablemente modificados sin vuelta atrás, como pregunta. ¿Es posible relacionarse con ecosistemas tan intervenidos tomando conciencia de su valor intrínseco así como están? Esto te lo pregunto, pues me lo pregunto a mí mismo cuando recorro la ribera del río que atraviesa la ciudad donde vivo, que es atravesando por la ciudad donde vivo, o cuando recorría el río Mapocho. Ya. Son 2 preguntas más, así que podrías ir comentándome al tiro. ¿Al final o ahora? Ahora mejor, para que ya. vayas como respondiendo enseguida. Ya. Bueno, primero que rico leer al Álvaro. Hace un montón de tiempo que no lo leía, o sabía de él. Pero yo creo que esto se relaciona mucho a lo que tú preguntabas hace un rato, Scarlett, de cómo nos relacionamos en las ciudades. Sí, de repente uno pasa por un río como el río Mapocho, que está súper, 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 súper degradado, pero todavía hay vida y yo creo que tiene que ver con lo que dice también Cristian y lo que hablábamos todo este tiempo en esta presentación, un poco de conocer y de reconocer quizás, de saber quién está ahí. Porque sí, el río Mapocho, por ejemplo, está muy, muy degradado en la parte urbana, pero si fuésemos a tomar alguna muestra de agua, igual yo creo que encontraríamos quizás gusanitos de agua dulce o algunos quironómidos, que son unas mosquitas que todavía están ahí. Y, y se pueden recuperar estos ecosistemas, no a su estado original, pero sí pueden volver a recolonizarse de macroinvertebrados, de insectos voladores que van por ahí y ponen sus huevitos. Entonces, si se hace un buen manejo de largo plazo, se puede volver digamos, a su estado, no a su estado original, nunca, como lo que dice el Álvaro ahí, pero sí se puede recuperar un poco su diversidad. Y yo creo que sí se puede uno relacionar con estos ecosistemas, conociendo y reconociendo que hay vida muy pequeñita que todavía está ahí. Entonces, yo creo que eso es un trabajo, como hablábamos hace un rato, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver cómo nos relacionamos con el lugar en donde habitamos, en donde estamos parados. O sea, conocemos el río Róbalo, bueno, yo vivo en el río Róbalo, pero conocemos el río Mapocho y en el río Mapocho no es solamente agua, alguien vive ahí y quiénes viven ahí. Entonces, hacernos esas preguntas y hacerlas públicas, digamos, quienes conocemos acerca de esas vidas o de esas formas de vida en esos ríos. Otra pregunta de Marely Cuba. Excelente presentación, Tamara. Soñado el cambio que planteas con respecto a la naturaleza. Como Cristian tengo dudas que solo se resuelva con cambios en la Constitución. Va mucho más allá. Tampoco estoy segura de quiénes vayan a estar directamente relacionados con la elaboración de una nueva Constitución, si están interesados en modificar esto. Creo que el punto de trabajar en el sistema educacional es fundamental.
Lamentablemente eso pasa por quienes hacen las normas políticas, están completamente divorciados de las necesidades de las comunidades, pensadas como un todo ecológicamente hablando y del enfoque de la ciencia. Roy Mackenzie dice de crecimiento ya. Huelan Mapu pregunta desde La Calera, la quinta región. Aquí se canalizó el río Concagua por parte del MOP, destruyendo muchos microsistemas. ¿Se puede denunciar o hacer retribuir en parte el daño hecho? Te leo la última pregunta para que respondamos las otras dos entonces. ¿Cómo se puede sensibilizar a los este es de Rod Blau? ¿Cómo se puede sensibilizar a los empresarios y cómo se les puede convencer de que pueden implementar modelos de negocio amigables, sostenibles y atractivos para sus actividades y para los ecosistemas? Oh, es un desafío. Bueno, yo creo que lo de la sensibilización sí es bien desafiante, pero quizás también haciendo un poco de paseo a los lugares en donde se pueden encontrar con la vida, conociendo también, no sé, apelando a esa capacidad de asombro y de sensibilización que todos y todas podemos tener. Quizás por ahí puede ser. O sea, lo que pasa es que estamos, como lo que hemos ido hablando durante la presentación, que estamos tan alejadas y alejados de la naturaleza, que también eso nos lleva a tomar decisiones alejadas de la realidad en la que estamos en la naturaleza. Entonces quizás volviendo un poco a reencontrarnos con la vida en los bosques, con la vida en los ríos, con la vida en la vida urbana también puede ser un camino. Eso ya creo que podría ser una solución. Se ha visto que puede ser, o sea, como contribuir a las transformaciones éticas a través de las experiencias directas cara a cara con aquella diversidad de vida que es invisible a los ojos de quienes toman decisiones, de los empresarios, las empresarias que a veces toman decisiones que pueden ser nefastas para los ecosistemas y su vida. Y bueno, lo que decía la Marely también es lo que hablamos hace un rato también, pues cuál es la salida aquí con respecto a la discusión que teníamos. La educación es una cosa de largo plazo, bueno, tiene que ver mucho con lo que ya habíamos discutido un poco hace un ratito. Y la pregunta de Huelan Mapu, Cristian, ¿tú qué opinas con eso? ¿Se puede o no denunciar? Es que si es algo que hizo el mismo MOB, probablemente eso ya está oleado y sacramentado. Lamentablemente, cuando se trata de obras públicas, se habla del interés de la nación. O sea, hay obras que están por sobre cualquier consideración. Yo no digo que, estoy simplemente describiendo el hecho. Yo creo que ninguna obra debería estar por sobre los seres que habitan ahí, pero eso es algo que ocurre muy regularmente. Entonces, bueno, de partida la cuenca de la Concagua, una de las cuencas más intervenidas, ¿cierto?, en Chile. Es lamentable todo lo que está ocurriendo ahí. Entonces, otro impacto más. ¿Qué se puede hacer? Pedirle a la Contraloría que revise el accionar del MOB, si se hicieron o no bien las obras, pero echar atrás algo así lo veo muy poco probable. Y también ahí se de puede... alguna retribución, dice, por el daño hecho. Sí, también ahí se puede organizar... Ah, perdón. Que también siempre está como la organización comunitaria y la resistencia comunitaria también. Independiente que sea el MOP, o sea quien sea, se puede formar, ahí la comunidad se puede organizar y hacer resistencia a eso. Claro, en el tema de la compensación o la retribución, no había pescado esa parte de la pregunta. Efectivamente sí, se pueden hacer medidas de compensación desde, por ejemplo, si eliminaron bosque nativo, en alguna parte tienen que recuperarlo, pero yo me refería al impacto específico que se genera ahí. Y claro, la comunidad organizada es la que ha demostrado principalmente lograr estos cambios. Son cambios que son sociales y políticos. Bueno, perdón, pero voy a sacar de nuevo a colación lo de Pascualama. Quien detuvo a Pascualama no fue el Estado de Chile, no fue el sistema de evaluación ambiental, al contrario, fue tremendamente permisivo y hubo ahí muchísima corrupción. Quien detuvo a Pascualama fue la comunidad del Valle del Huasco, la comunidad que habita ese territorio.
Entonces, ahí es donde yo creo que parte todo. Si se logra armar una fuerza suficiente para poder poner propuestas adelante y decir, nosotros queremos que pase tal o cual cosa, ese es el camino. Lamentablemente, hoy día tenemos esta triste realidad de que los ciudadanos tenemos que defendernos del Estado y de los empresarios unidos que están destruyendo nuestro entorno. O sea, sorry, pero es súper catastrofista lo que digo, pero esa es la realidad en la que nos enfrentamos. Bueno, la unión de la comunidad y las organizaciones es uno de los caminos que nos quedan. Bueno, vamos a comenzar a cerrar porque se nos acaba el tiempo. Mariela, ¿sí? Sí, solamente agregar que no solamente el rol de las comunidades, que es muy relevante, pero ahí también el rol de los científicos o de la gente en general que maneja más información, porque ahí hay una inequidad tremenda que existe en las diferentes comunidades, porque hay comunidades que están realmente solas y que no tienen ningún apoyo en términos de generar conocimiento, entregar conocimiento para que puedan defender los territorios con argumentos. Entonces, finalmente, no sé, te doy el caso acá de Huista, que tuvimos que estar ahí entregando como argumentos científicos de por qué nos oponíamos a un relleno sanitario en la cabecera de nuestra cuenca, ¿no? Con nuestros vecinos dimos ahí esa pelea contra el Estado, contra el municipio de Ancud y contra el gobierno regional, pero teníamos ese sustento científico para dar los argumentos, pero hay muchas personas y gentes, comunidades en todas partes de Chile que no los tienen. Entonces, hay que cuestionar también el rol de los científicos en nuestro quehacer, en nuestro aporte a la sociedad, en realmente estar ahí en las problemáticas ambientales. Tenemos la información y pucha, muchas veces el científico está como encerrado en su burbuja, haciendo sus papers, su investigación, y claro, pero ¿de qué sirve eso si al final en tu entorno se está destruyendo la biodiversidad? Pues nosotros estamos estudiando la biodiversidad por un lado y por otro lado ya no va a quedar biodiversidad. Entonces hay un rol del científico de salir también a la calle, de relacionarse con las comunidades, de entregar el conocimiento que tenemos, porque el conocimiento que no se transmite no sirve de nada. Entonces, ahí yo hago un llamado también como a la comunidad científica de apoyar con la información a todas las comunidades que muchas veces están solas para poder ser también un ente proactivo en generar estos cambios. Sí, importante llamado. Oye, una última pregunta que salió, es algo cortito, dice, el agua escasea, es de Jaime Sepúlveda Mesa, el agua escasea, ¿me dan 2 ejemplos para tener agua sin sacarla de ríos o lagos? Cristian. Captación de agua lluvia y reutilización de aguas grises. También depuración de aguas negras, producto del uso domiciliario. Hoy día existen las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, que en realidad es algo que no descubrimos, que siempre estaba ahí, y es que, por ejemplo, humedales, nosotros hoy día como seres humanos podemos crear humedales artificiales que depuren aguas que ya utilizamos y que están contaminadas. Eso es un proceso biológico, natural, que requiere una inversión inicial, obviamente, para construir este humedal artificial, que es como una piscina, imagínense, llena de áridos, con plantas propias de humedal, y depurar agua. Nosotros tenemos que empezar a entender que estamos en un momento de escasez, entonces cualquier agua que podamos retener en el territorio, reutilizar o reciclar o, digamos, depurar, yo creo que son soluciones súper bienvenidas. Gracias, Cristian. Ahora sí, vamos a comenzar a cerrar. Tamara, para cerrar, ¿te gustaría decir algo? Bueno, quería nada, que quizás podamos reflexionar acerca de nuestra relación con la naturaleza, de salir más seguido al patio y mirar para todas partes, porque la vida cohabitamos con diversos seres, aunque pensemos que no. Y la reflexión final, lo que hablábamos un poco, que solo podemos, y lo que decías tú, Scarlett, también solo podemos querer
ver o amar lo que sea, tener fe en aquello que podemos ver, sentir y tocar y conocer en el fondo. Entonces, tener un poco esas ganas de conocer a nuestros vecinos y vecinas que no son solamente humanos y humanas. Eso. Muchas gracias, Tamara. Gracias a todos los que nos siguieron la transmisión de esta exposición a través de nuestro Facebook. Los dejamos invitados para el mes de octubre, que vamos a retomar estas sesiones con la parte que nos falta de esta exposición, que va a ser los ecosistemas marinos. Gracias, Tamara, gracias, Cristian, gracias, Mariela, y nos vemos en otra oportunidad. Chao, gracias Tamara, saludos. Gracias, Tami. Gracias.